Hola amigos, bienvenidos al Oro del ADN. Mi nombre es Sonia y en el vídeo de hoy quería hablaros sobre el miedo a la muerte, este miedo que es muy profundo y constantemente nos vemos como bombardeados de este miedo de una forma o de otra. Y a día de hoy mi relación con la muerte ha cambiado y ya no siento que ese miedo dirija mis decisiones como antes. Y creo que esa diferencia es muy importante a la hora de vivir nuestro día a día. Lo primero de todo, decir que este miedo es con el que más nos pueden manipular y con el que más cedemos continuamente. ¿Por qué? Porque en las tradiciones antiguas este miedo a la muerte tiene que ver con el primer chakra, con el chakra de la supervivencia, con el chakra de la seguridad. Y cuando nosotros nos sentimos inseguros en el mundo, inseguros en esta tierra, empezamos a actuar desde ese miedo, desde ese pánico, y no podemos pensar racionalmente. Entonces, cuando no pensamos racionalmente, actuamos para controlar todo el rato ese miedo. Y estamos viviendo en supervivencia y estamos todo el rato manipulados, ¿no? Entonces, el año pasado, con el apagón que tuvimos, dije, no puede ser. Yo soy una persona súper sensible y sentí, ya después de la pandemia y ahora con el apagón, digo, es que nos van a estar a partir de ahora como bombardeando con cada cosa para que todo el rato estés sintiendo ese miedo y que algo externo pueda atacarte en cualquier momento, ya sea un virus, ya sea un apagón, cualquier cosa, ¿no? Porque al final el apagón es como no puedo obtener recursos, no voy a poder comer, etcétera, ¿no? Y entonces es como que te privan, te quitan de las cosas más básicas, ¿no? Entonces ahí automáticamente tu sistema nervioso, como estamos programados, ¿no?, de nuestra mente más egoica, más primitiva, lo que hace es decir, cuidado, aquí hay miedo, aquí hay algo que puede suceder. Entonces entra en alerta y empieza a actuar acorde a ese miedo para controlarlo y para no entrar en pánico, ¿no? Entonces dije, a ver, esto no puede ser, ¿no? Entonces, desde el año pasado decidí hacer como una serie de ayunos porque mi objetivo era encontrar la flexibilidad metabólica, que mi cuerpo pudiera obtener recursos tanto de la glucosa como de las cetonas cuando estoy en ayunas, cuando no tengo los suficientes recursos. ¿Por qué? Porque esto se hacía antiguamente, antiguamente cazábamos y teníamos recursos y a veces no teníamos recursos y podíamos sobrevivir con las reservas que nuestro cuerpo tenía, ¿no? Entonces al final esto hace que tú tengas una confianza en tu cuerpo y que tú puedes generar tus propios recursos. ¿Bien? Entonces una amiga me preguntó, ¿pero por qué haces tantos ayunos? Como que no lo entendía. Y me di cuenta que mi objetivo era tener el control de mí misma, de no tener ese miedo, de no sentir que dependía de algo externo, sino que yo era capaz de generar mis propios recursos y de encontrar mi propia estabilidad, mi propia seguridad en mí. Y esto me lo ha dado los ayunos. Y es curioso porque en la Biblia se habla de ayuno y oración. Y cuando entras en ayuno, lo que ocurre es que entras en un estado de paz y en un estado de conexión contigo misma. Y esto no quiere decir que todo el mundo hagamos ayuno. Simplemente quiero decir el estado y la seguridad que uno tiene que tener ante estos problemas externos, ¿vale? Entonces, yo a raíz de esa experiencia es lo que yo he sentido, que yo genero mis propios recursos y yo tengo la suficiente fuerza y la suficiente seguridad para poder solventar lo que ocurra en el mundo, ¿vale? Porque cuando están todo el rato bombardeándonos con noticias que nos dan inseguridades todo el rato, todo esto te está haciendo vibrar en el miedo. Y esto es una forma de control. Y este control lo que hace es que tú no te enfoques en tu propósito, en tu creatividad, en vivir, sino en controlar y estar pendiente de ese miedo, que ahorres los recursos, que tengas miedo a vivir al final, ¿no? Entonces todo el rato estás controlado por eso. Y yo dije, no puede ser, yo no quiero estar controlada de esta manera. Entonces, al final el ayuno fue una forma de acercarme a Dios,
de acercarme a Dios como a esa supraconciencia, pero a través de mí, o sea, a través de conectar conmigo. Entonces yo cada vez que entraba en ayuno, sentía una paz y una conexión conmigo que de otra manera no lo he obtenido, ¿no? Y esta sensación es la sensación que uno tiene cuando está tranquilo y en calma. ¿Qué pasa? Que obviamente cuando entras en ayuno, o sea, tu ego al principio va a decir, alerta, o sea, no me quites los recursos, ¿vale? Por favor, que esto es lo mismo que entras cuando ocurre una noticia, ¿no? Una pandemia, una bacteria, un virus, un apagón, lo que sea, ¿no? Tu cuerpo entra en alerta. Entonces, esto es lo mismo. Entonces, os lo estoy contando para que lo entendáis por si ocurre. Nada externo puede amenazarte, a no ser que tú le des ese poder. Entonces, claro, me di cuenta que al estar en este estado, en esta frecuencia en el cual el ego no puede tener recursos más básicos, más materiales, ¿no? Como es el alimento, como es esa energía como para hacer, como es para estar en el exterior, empiezas a estar introspectivamente, empiezas a conectar con tu interior. Y al principio el ego se revela porque tiene hambre, ¿no? Y dice, oye, por favor, dame comida, se me está acabando la glucosa, no puede ser, y entonces pues empiezas a tener un poco de tensión interna, ¿no? Y el primer ayuno que hice, os voy a confesar que es que el miedo que más superé es el miedo a la muerte, porque claro, cuando tú estás acostumbrado a comer glucosa, ¿no? A tener tu alimento y de repente se lo quitas y tu cuerpo pasa a cetonas, es decir, pasa a adquirir el alimento de las grasas, el cuerpo ahí entra un poco en estrés total. Y ese estrés me venía mucho el miedo, en plan de ¿qué estás haciendo? Mi mente súper a tope, pensamientos intrusivos total. ¿Pero qué haces? ¿Te vas a morir? ¿No continúes? ¿Come algo? Bueno, así todo el rato, ¿vale? Entonces yo dije, a ver, yo no puedo hacer un ayuno de esta manera porque estoy vibrando en el miedo, en la supervivencia máxima y tal. Y dije, y ya fue un momento en el que dije, o me entrego al ayuno, independientemente de lo que pase, o no lo hago, porque estaba mal. Entonces yo dije, no, voy a entregarme. Y dije, mira, Dios, o sea, pase lo que pase, yo siento que tengo que hacer esto y que es una prueba. Entonces lo hice. Y vi que no pasaba nada. Vi que no pasaba nada, que simplemente la información de las células cambia porque hace boom y te cambia la información. Cuando llegan como los 2-3 días, depende de cuánta glucosa consumas en esos días, pues es un poco antes, un poco después, ¿no? Pero ese cambio, esa resistencia al cambio y ese estrés se vive como un poco una muerte, ¿no? En ese sentido. Y luego ya pues el cuerpo entra en estado de cetonas y se estabiliza, ¿no? Pero lo que es el punto, lo viví mucho como ese miedo a la muerte. Y me di cuenta cómo nos controlan y cómo te hacen sentir todo el rato que dependes de algo externo. Y cuando entras en ese estado de cetonas, porque tu cuerpo está consumiendo sus propios recursos, ¿no? La grasa acumulada que tiene, te das cuenta de que estás a salvo, de que estás seguro, de que estás mucho más conectado contigo mismo, porque no estás tanto en el hacer o en el algo exterior, sino estás en un nivel de frecuencia totalmente diferente, que es en el que deberíamos estar conectados con nosotros mismos, con nuestra propia sabiduría, para poder tener el suficiente discernimiento de saber hacia dónde vas. Porque, claro, cuando te bombardean con una noticia, con un problema, con todo esto, tu cuerpo no sabe a qué atender, no sabe tu mente qué es lo que tiene que gestionar, ¿no? Y eso ocurre normalmente. Entonces, claro, tenemos que siempre conectar y tener como esos momentos de conexión con uno mismo para poder tener el suficiente discernimiento y la suficiente mentalidad para no dejarte avasallar por el miedo. Otra cosa que quería comentar es lo de este multimillonario que se llama Brian Johnson, que está invirtiendo sus recursos en su longevidad, en la ciencia, porque ama la longevidad y entonces él está investigando cómo ser más longevo, ¿no? Y es curioso
porque esta persona hace poco ya anunció que tenía una enfermedad autoinmune en el estómago y que su estómago se comía a sí mismo, ¿no? Y es muy curioso porque una persona que dedica su vida a la longevidad, que está tan protocolaria en sus quehaceres para esa longevidad, termine teniendo una enfermedad autoinmune que con todo su dinero de momento pues no hay cura. O sea, la resolverá, supongo que resolverá ese conflicto o por lo menos mitigará los efectos, ¿no? Pero que a día de hoy pues no hay cura, ¿no? Independientemente de todo el dinero que tiene y todo lo que ha invertido en la salud y la longevidad, ¿no? Entonces a mí esto me hace pensar y digo, ¿realmente esta persona está haciendo como propósito de vida esto por miedo a la muerte o por ganas de vivir? Y esto es una pregunta que nos tenemos que hacer mucho, porque que nuestro propósito esté por un miedo, ya se sabe que ahí no es, porque no nos puede dominar el miedo, nos tiene que dominar el amor a la vida, el amor a la sabiduría, al conocimiento, porque en ese estado es que nosotros encontramos ese propósito y vivimos en paz. Y da igual cuántos días, cuántos años tengas de vida, sino que lo vas a vivir en calma y en propósito, ¿no? Como si tus días estuviesen sirviendo a un bien mayor. ¿Qué pasa? Que si lo hacemos desde el miedo, lo hacemos todo el rato con una sensación de me falta algo, necesito encontrar esto antes de que la muerte venga a por mí. Y vivir así no es vivir plenamente. De hecho, a mí esta persona no me inspira longevidad. O sea, yo le veo y digo, no me gustaría estar así, porque transmite como, no sé cómo explicarlo, cierta rigidez, cierta tensión interna, y al final esa tensión interna ha acabado provocando algo en el estómago. Y es que en la biodescodificación siempre se habla de que una emoción se ha cristalizado tanto que lo que ocurre es que se materializa en lo físico. Y cuando nosotros no tenemos una coherencia entre nuestra mente, entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu, algo se va a manifestar. Y cuando hay enfermedades autoinmunes, que el cuerpo se ataca a sí mismo, cuando hay también un cáncer, que es como una parte de tu cuerpo que ha decidido ir por libre, multiplicar en células, porque sí, es como que se ha desconectado de esa esencia, de ese espíritu que dirige tu cuerpo, ¿vale? Entonces, es súper importante ese control de la mente y saber dónde dirigimos la energía, porque donde la dirigimos es donde se va a ir. Si tú estás actuando desde un miedo, al final el miedo se va a manifestar, porque es la vibración en la que tú estás teniendo. Tú estás haciendo algo por miedo a la muerte, por miedo a que te ocurra algo, por miedo a la escasez. Todo eso está vibrando continuamente y va creando una tensión interna. Pero si tú aceptas que, como decía David Hawkins, que cada uno tenemos como una fecha en la cual vamos a morir. Y si tú aceptas que hay una fecha, tú simplemente dices, es que pase lo que pase, yo tengo que vivir por la vida, tengo que disfrutar la vida cada día de la manera en la que mejor sé, en la manera en la que puedo y la que mejor sé hacer. Y a raíz de ahí, tú puedes vivir plenamente, independientemente de los años que te queden. Y eso hay que tenerlo presente, que lo importante no es cuándo va a llegar la muerte, sino cómo vives hasta que llegue esa muerte. Hay una cosa que hablaba David Hawkins y es el juicio final. Y para mí, el juicio final o llegar como a la total iluminación es llegar a esa fecha y haber hecho tu trabajo interno de haberte quitado cualquier limitación de miedos, cualquier limitación
de patrones, de creencias limitantes y de vivir plenamente con tu energía vital activa, que llegue ese día y que tu alma diga, ¿quieres quedarte o quieres continuar aquí en la Tierra? Para mí eso es como el juicio final y es algo que todos podemos aspirar a él. De hecho, Jesús nos ha enseñado esto, nos ha enseñado que hay vida detrás de la muerte. Es como, la muerte es una ilusión. Y esto parece como muy surrealista, ¿no? Pero es que realmente es como, nos enseñó eso, es como no le tengas miedo a la muerte, es que hay más detrás de la muerte. Entonces, ¿para qué estar viviendo una vida con miedo? Porque al final, si vives esa vida con miedo, los estados negativos de conciencia te atrapan y no puedes vivir plenamente, no puedes vivir en estado de paz, en estado de alegría, en estado de amor. Todo eso son vibraciones que no vibran con el miedo. Entonces, hay que ver cómo estás viviendo cada día, desde qué frecuencia lo estás haciendo. Y esto se empieza como poco a poco, es como a pesar de todo lo que esté ocurriendo a mi alrededor, ¿cómo vivo? Y es una elección que todos tenemos que hacer, ¿no? Y yo decidí, pues a través de los ayunos, quitarme como estos miedos y conectar más con mi cuerpo. A través del ejercicio físico también te conectas con tu cuerpo, con tu propia seguridad, con tu propia confianza en ti, en que tú puedes dirigir tu energía para esa longevidad, para esa juventud al final, ¿no? Por esa vitalidad. Y otra cosa que nos enseñó Jesús, y es que en Mateos 4 nos dice que Jesús fue tentado en el desierto después de 40 días de ayuno. Él estuvo ayunando y estuvo quitándose completamente todos estos apegos a la materia, que es al final los apegos al ego, ¿no? El comer, todo esto de los estímulos, ¿no? Entonces tú te los quitas, conectas contigo mismo, ¿no? Y después de eso le viene el diablo, ¿no? A tentarle y le dice, pues al final te voy a dar todo lo que quieras, que convierta las piedras en comida y al final empieza a tentar de varias maneras, ¿no? Pero él se resiste. Y esto es lo que nos muestra Jesús, que las tentaciones, los miedos van a estar continuamente alrededor, pase lo que pase, por muy elevado que estés, ¿no? Como Jesús. Pero tú tienes la libre elección de decidir si ese miedo te gobierna o ese miedo te libera. Es decir, lo tengo enfrente, no puedo andar sin el miedo, es decir, ese miedo me está paralizando mi vida, o lo tengo al lado, sabiendo que existe, sabiendo que podemos morir alguna vez, pero yo continúo y decido libremente vivir mi vida plenamente, vivir como mi alma quiere vivir realmente. Y bueno, más o menos esto es lo que tengo. Entonces, yo creo que el concepto de este video es cómo quieres vivir tu vida, si desde el miedo o desde esa parte más divina, más espiritual que todos tenemos, porque esa parte divina no tiene miedo realmente. Esa parte quiere hacer su propósito, quiere desprenderse de los apegos, de los patrones limitantes, de todo lo que limita el poder expresar tu esencia libremente. Entonces, para eso tenemos que ir eliminando todos esos miedos que nos atan a estados negativos, estados densos de conciencia, ¿no? Y uno de ellos es este, y es el que más nos ataca, con la supervivencia, con el tener suficientes recursos, podré vivir, me atacará este virus, me atacará esta bacteria, tendré hoy que comer porque hay un apagón y no puedo comprar, por ejemplo, ¿no? Todo el rato son vibraciones que nos atacan, pero tú decides si eso tiene el poder sobre ti o no. Y todos tenemos que hacer como este esfuerzo de elegir hacia dónde dirigimos nuestra vida, ¿no? Porque no hay que hacerlo como con rigidez, sino por amor a este cuerpo, a este avatar que tenemos en esta vida, de hacerlo, porque es que al final esta es la casa de nuestra alma, nuestro cuerpo. Entonces, como yo lo quiero cuidar porque es la casa que mi alma quiere
en el día de hoy estar y la quiero cuidar lo mejor posible en las medidas en las que puedo, ¿no? Y esto no quiere decir que yo haga todo perfecto, para nada. Tengo mis altibajos, tengo como todo el mundo, pero no me fustigo por ello y sigo enviándole amor a mi cuerpo. Entonces, al final, el miedo a la muerte creo que es algo que todos tenemos que trascender y liberarnos de ellos, porque me estoy acordando ahora de María Magdalena y los 7 demonios que expulsó. Y es que los 7 demonios que se hablan en la Biblia, porque se hablaba como en el lenguaje antiguo, ¿no? Como la gente de aquel entonces podía entenderlo. Y esos demonios simplemente son como estados negativos de conciencia, esas como creencias o esos miedos que todos tenemos, o esos apegos que nos atrapan, ¿no? La lujuria, la ira, la culpa, el miedo a la muerte, a la supervivencia, todo eso son cosas que nos atan a esa vibración más densa. Entonces, todo eso es lo que tenemos que ir liberando. Es como darnos cuenta qué miedos tenemos y enfrentarlos, ¿no? De la manera más amorosa y de la manera más consciente que podamos, para que no nos dirijan nuestra vida, pero tanto el miedo a la muerte como cualquier miedo. Pero es que el miedo a la muerte en concreto es con lo que más nos bombardean las altas élites. Entonces, es lo que todos tenemos que trascender. Es que todos tenemos que trascender esto, porque si no van a seguir bombardeándonos con lo mismo, ¿sabes? Entonces, tenemos que hacer como todos ese esfuerzo, y lo iremos haciendo cada uno en la medida en la que pueda, para que ese miedo no nos gobierne. Entonces, al no gobernarnos, no podemos ser dirigidos y manipulados, y obtendremos la libertad, que la libertad es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Es ser completamente libre en el mundo, respetando al otro, ¿no? Pero ser libre en esencia, el poder vivir acorde a lo que realmente sentimos, no a lo que la sociedad impone. Bueno, y este es el vídeo para hoy. Si tienes algún miedo que quieras trascender y quieres que lo veamos, te dejo mi contacto, tenemos una sesión. Que tengáis un muy buen día y hasta el próximo vídeo. Chao, saludos.